al menos varias veces en el ministerio de Jesús debió haber exclamado con gran insistencia, con gran emoción, con gran exultamiento. Es decir, en una ocasión, una de sus exclamaciones ocurrió al comienzo de su ministerio, es decir, la otra ocurrió al cierre de su ministerio, como hemos leído hace unos minutos. Es decir, cuando terminó con aquella tercera tentación, si ustedes recuerdan, hermanos, en el desierto, el Señor expresó que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y ahora al final de su ministerio terrenal, Jesús volvió a dar un grito, pero en esta ocasión fue uno de agonía extrema. Y dijo, consumado es, consumado es. Tetelestai, fue lo que dijo en griego, pero quiere decir terminado es. Ambos gritos siguieron a largos periodos de tiempo de agonía, de gran emoción, porque la primera exclamación ocurrió después de los 40 días en el desierto con hambre, siendo tentado por el enemigo. Y ahora en la sexta palabra, desde la cruz, ocurrió también después de muchas horas de torturas, de miseria y agonizante sufrimiento insoportable. Ambas veces Jesús proclamó su identidad con algo, con alguien. Ambas veces testificó en presencia de Dios de que Él podía soportar las tentaciones y podía soportar el dolor de la cruz. Demostró que ningún obstáculo iba a intervenir, ningún obstáculo iba a ser suficientemente grande para que Él dejara de hacer o cumplir su misión como portador del pecado sin Él ser pecador. Él era el siervo sufriente y suficiente de Dios. La palabra tetelestai no es familiar para nosotros. Nosotros no usamos esto frecuentemente así como consumado es, pero sí lo era en aquellos días, en aquellos tiempos se usaba en la vida cotidiana. Por ejemplo, un siervo simplemente venía a su amo para decirle que había terminado su trabajo, su tarea o aquella misión que tenía que cumplir, pues venía y le decía, tetelestai, es decir, he terminado, ya he completado, la obra está completa. Por ejemplo, en una ocasión, orando al Padre, nuestro Señor Jesucristo le dijo, he acabado la obra. Esa es la palabra tetelestai en griego. Y aquí lo traducimos de esta manera, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando un sacerdote, por ejemplo, examinaba uno de los sacrificios animales que traían para sacrificar para expiación, pues lo revisaba, lo examinaba y si no había defectos, si estaba completo para esa misión, pues también utilizaban esta palabra tetelestai. Y también, por ejemplo, cuando un artista terminaba un cuadro o cuando un escritor terminaba de escribir su manuscrito, también decía consumado es. Consumado es, dijo nuestro Señor. Y en un sentido divino, realmente, mis queridos hermanos, pocas personas pueden decir que han terminado a la perfección los trabajos. Y es más, todos los trabajos que hacemos en el mundo tienen su fin, pero esta obra de Cristo fue para algo que es eterno y sin fin. Pocas personas pueden decir que terminan lo que empiezan, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos somos más que tartamudos, no más que tartamudos cuando tratamos de explicar las cosas de Dios. Nos vemos tan débiles
a veces cuando tratamos de hacer cualquier cosa en su nombre. Pero Jesús era diferente. Nuestro Señor Jesucristo nunca tropezó. Nuestro Señor Jesucristo nunca murmuró ni se quejó en un momento como nosotros a veces nos quejamos, a veces estamos inconformes y nos especializamos en las excusas. Pero Cristo se mantuvo fiel, mantuvo la mirada en su Padre. Él no se dio la vuelta, estaba decidido a cumplir aquella tarea para la salvación de nuestras almas. Yo me pongo a mirar esto y digo, qué fuerza espiritual, qué fuerza mental, emocional, para que mientras clavado allí en la cruz, el Señor podía elevarse por encima de aquella terrible agonía y poder decir un grito de triunfo y decir, he terminado la obra para lo cual he venido. Ese fue el momento en que ya Él cargaba todo el pecado nuestro en Él. Terminada es la obra redentora en Cristo. Era una obra completa. No faltaba nada, nada quedó fuera. Óiganlo, hermanos, óiganlo, queridos amigos que me escuchan por estos medios. Oigan este grito que todavía hoy resuena del Señor al decir que su obra ha terminado. Algo que dijo hace más de 2000 años. Es poderoso hoy en día si escuchamos atentamente su voz y podamos entender así, por medio del Espíritu Santo, lo que el Señor nos dice. Bueno, esta verdad y gloriosa declaración del Señor nos revelan por lo menos 3 cosas que yo creo que merecen la pena que mencionemos. Miren, en primer lugar, cuando Él declaró esta declaración, pues vemos que los sufrimientos de Jesús ya han terminado en ese momento. Muchos años antes de la crucifixión, uno de los grandes profetas, y me refiero al profeta Isaías, uno de los grandes profetas de Israel había dicho, en previsión precisamente al Calvario, él dijo lo siguiente, miren en Isaías 53, para que ustedes vean cómo las profecías se cumplieron en Jesucristo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, esa voluntad perfecta de Dios se cumpliría. Todo ese sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, mis queridos hermanos, fue de acuerdo al propósito de Dios y voluntad de nuestro eterno Dios. Así que debido a que somos humanos, estamos limitados en nuestra mente, no podemos quizás entender la mente de Dios y no podemos entender muchas cosas. Claro que nunca vamos a entender completamente la mente de Dios si no Dios no fuera Dios. Pero sí, hermanos, lo sabemos por su palabra, que el Señor escogió a Jesucristo, su Hijo, para este sistema de expiación. El Señor lo quiso así. Fue la forma para redimir al hombre del pecado, lo cual quiere decir que no hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra manera en que el hombre pueda llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Cuando Jesús aguantó allí en la cruz durante 6 horas, no fue como 6 horas, que estuvo allí clavado en el madero de la cruz, sufriendo allí, llevó en él nuestros pecados, pecados que merecíamos nosotros, condenación eterna, la condenación del infierno, allí la cargó en él. Así que el pensamiento es demasiado profundo para nosotros poder comprender cómo Él pudo allí reducir en esos tiempos, en esas 6 horas, Él pudo cargar en Él todo el pecado nuestro y el castigo del infierno por toda la eternidad. Hermanos,
es algo que no puedo entenderlo, con mi mente no puedo entenderlo, pero es maravilloso y es grandioso. Sí, los sufrimientos de Jesús no comenzaron allí en el Calvario. Si ustedes leen las Escrituras, comenzaron desde que vino al mundo. El Señor tuvo que sufrir el desprecio, el rechazo. Los fariseos, por ejemplo, constantemente estaban buscando cómo hacerlo sentir culpable de violar alguna ley mosaica, aunque fuera la más mínima. No pudieron, pero estuvieron allí intentando hacerlo. Y a menudo, hermanos, ustedes saben que el peor sufrimiento no es la tortura física. A veces el peor sufrimiento es la angustia del alma, la angustia mental, emocional. Y Jesús fue odiado por los que más debían de haberle amado a Él. Los líderes religiosos, los más consagrados de Israel, le odiaron al Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús era demasiado ortodoxo para los liberales saduceos, por un lado, ¿no? Y demasiado liberado para, las exigencias técnicas y todas esas leyes creadas por los dominantes fariseos. Así que, hermanos, este último grupo, por cierto, los fariseos, ellos residían en Jerusalén, pero lo siguieron hasta Galilea. Es decir, estos 18 meses en que Jesús se hizo popular, no lo dejaron tranquilo, estuvieron persiguiéndolo, buscando cómo hacerle caer, mientras que Jesús se preocupaba por las necesidades de las personas desfavorecidas. Y ahora, sin duda, el mayor sufrimiento allí en la cruz del Calvario. Pero antes en el Getsemaní, el Señor, en el Getsemaní, después en el Calvario, sufrió en el Getsemaní. ¿Recuerdan qué intensamente el Señor sufría? ¿Recuerdan cómo nos dice la Escritura que mientras oraba, sudaba gruesas gotas de sangre? Yo no he oído nunca a alguien sudar sangre, nunca he visto a alguien sudar sangre. Yo no he sudado sangre. Esto debe ser algo más allá de lo físico. Ya estaba llevando el dolor de lo que iba a ocurrir en la cruz, mis queridos hermanos, y exclamó al Padre Celestial diciéndole: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos estamos dispuestos siempre a decirle esto al Señor? Señor, yo no tengo ganas de hacer esto, yo no quisiera esto, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres, la voluntad del Señor. A veces hacemos nuestra propia voluntad. Por eso una de las cosas que hay que pedir al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Se hace la voluntad del Señor, pero aquí no siempre la hacemos. Y hay que pedir al Señor que nos ayude a hacer siempre la voluntad del Señor, no algunas veces. Sí, los sufrimientos de Jesús, mis queridos hermanos, en el Getsemaní y luego en la sala de Pilato, recuerdan, fueron físicos, fueron emocionales, fueron también espirituales. Y si esto fuera poco, lo entregaron a él a unos verdugos que se dedicaban a dar latigazos. Por cierto, estas personas hacían esto con unos látigos atados a huesos y a plomos. Ya ustedes se pueden imaginar qué cruel era este tipo de azote. Esto fue un sufrimiento, hermano, físico al máximo, que pudiéramos decir. Y luego le introdujeron, si ustedes recuerdan, aquella corona de espinas, se la encajaron allí, se la introdujeron a la fuerza en su cabeza. Y si esto fuera poco, se burlaron de él como rey, poniéndole una túnica morada encima. Y esto yo pienso que de alguna manera fue un dolor muy, muy grande para él. No solamente lo físico, sino lo que él sufría al ver su propio pueblo, cómo lo trataban, y ver a estos romanos que también moría por todo pecador, así que estaba incluyendo a los romanos, cómo lo trataban. Mateo se limitó a decir, si ustedes buscan en Mateo, él solo dijo
y lo crucificaron. Pero hermanos, aún así, qué profundidad en estas pocas palabras, tan simples. Y lo crucificaron al único ser que menos merecía en todo el universo un castigo. Allí lo llevaron a la cruz y lo hizo por ti y por mí. Así que hermanos, podemos decir que no hay una sola promesa en todo el Antiguo Testamento, vamos a decir desde Génesis a Malaquías, que no esté incrustada con esta escena del Calvario. Porque si no hubiera sido este momento del Calvario, todo el Antiguo Testamento se hubiera venido abajo. ¿Por qué el Antiguo Testamento se convierte también, junto con el Nuevo, un libro del Evangelio de salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Ya no podían ahora, al decir consumado es, ya no podían burlarse de él, ya no podían azotarle, ya no podían reunirse en complot para destruirlo, porque allí ya el Señor había pagado el precio por nosotros. Y queridos hermanos, en segundo lugar, las profecías de la vida y muerte de Jesús han terminado. Allí al decir esto ya había terminado. La muerte de Cristo en la cruz completa el cuadro que Dios había estado dibujando a través de todo el Antiguo Testamento, a través de todos esos siglos. Fue anunciada también por Juan el Bautista antes que Jesús comenzara su ministerio. Juan el Bautista lo mencionó. Interesante que Jesús también mencionó en varias ocasiones acerca de su muerte en la cruz y la resurrección, aunque aparentemente los discípulos no lo entendieron, pero Jesús a menudo habló de tomar la cruz. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 16 lo mencionó también. Después, y ustedes recuerdan de la confesión de Pedro, cuando hizo aquella gran confesión, pues Jesús anunció que a él lo iban a matar, que lo matarían en Mateo 16. Es decir, había dicho estas cosas, y más adelante también a los discípulos les dijo que él sería crucificado. Y aún así, ellos como que no habían entendido esto. Y ahora al decir consumado es, mis queridos hermanos, ya se había llevado a cabo el designio y el mandato de nuestro Dios para nuestros pecados y a favor de nuestra salvación. Pero sí, hermanos, cuando él entró allí en agonía, si ustedes recuerdan en el Getsemaní, como dijimos, fíjense que el Señor, a pesar de que aquella copa era muy difícil, él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahora pues venía a hacer eso mismo, la voluntad del Señor y a cumplirla. Es decir, se han cumplido todas las profecías allí en ese momento del Antiguo Testamento en cuanto al sufrimiento del Mesías. Al decir consumado es, él estaba diciendo que había acabado con todas las normas de la ley ceremonial, o las leyes ceremoniales. Es decir, que toda sombra de los sacrificios prescritos, todos los rituales, todas esas ceremonias, todo aquello ya prescrito en Levítico, ya había terminado, ya no tenía eficacia, porque ahora y de una vez para siempre la deuda había sido pagada. Hermanos, esto no nos motiva, no nos llena de gozo saber que no hay un solo pecado en nosotros, pasado, presente, futuro, si estamos en Cristo, que haya sido perdonado, que Dios lo haya borrado de delante de su presencia. Esto es algo maravilloso que debemos de considerar y por el cual debemos estar agradecidos toda una vida. Dios se dio a conocer a través de las escrituras del Antiguo Testamento, porque podemos decir que a causa de Cristo el Antiguo Testamento es un libro también de redención, es un libro, una historia de redención, es un evangelio. Miren, cada libro tiene algo que decir del propósito eterno de Dios en el mundo. Algunas de las profecías son directas,
Algunas de las profecías son muy claras en cuanto a los acontecimientos, las cosas que Jesús tenía que vivir, sufrir, o sea, la muerte, la resurrección. Otros son simbólicos, pero todos son palabras divinas, mis queridos hermanos, palabras de seguridad de Dios, del propósito redentor de nuestro Dios, y que no sería en ninguna manera derrotado. Miren, en el Sermón del Monte, Jesús dijo que Él no había venido a quitar la ley o a abolir la ley. ¿Qué fue lo que Él dijo? Que Él había venido a cumplir la ley, los profetas. Eso era importante, porque si no, el Antiguo Testamento no hubiera significado nada. Y el Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para abrogar, no para abrogar, sino para cumplir. Él es el cumplimiento de las profecías. Miren, los primeros cristianos del primer siglo no tenían el Nuevo Testamento, no tenían lo que ustedes tienen acá. Estos primeros cristianos lo que tenían era el Antiguo Testamento. Ellos buscaban y encontraban a Cristo en el Antiguo Testamento. Allí estaba y está el Evangelio también. En una ocasión, un eunuco venía en su carro y estaba leyendo el Antiguo Testamento. Y según nos damos cuenta, era precisamente por el capítulo 53 de Isaías. Y tenía unas preguntas en cuanto no entendía lo que estaba leyendo. No sabía si era algo que ya había ocurrido, que iba a ocurrir. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, guió a Felipe a encontrarse con el eunuco. Y bueno, la historia nos dice que cuando Felipe se encuentra con el eunuco, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la que estaba leyendo, le anunció, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús, desde el Antiguo Testamento, en una conversación con Nicodemo. En una conversación con Nicodemo, nuestro Señor Jesús volvió al Antiguo Testamento para hacer un paralelismo entre la historia de Israel y su ministerio. ¿Qué les parece? Y cómo el que le dijo el Señor, miren, para que vean cómo el Evangelio de Jesucristo estaba allí en el Antiguo Testamento. Dice que el Señor le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y si ustedes recuerdan, la levantó para que todo aquel que era mordido, envenenado por la serpiente, creyeran, miraran hacia esa serpiente levantada, para que fuesen salvos. Y el Señor le dice este ejemplo, este paralelismo le da, y le dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado, como fue levantado en un madero. La enseñanza simbólica de la Pascua, mis queridos hermanos, el día de la expiación, es el día de esa ofrenda para pagar las culpas, pues se cumplieron todas se cumplieron en Jesucristo. Tal es así que miren, hermanos, cuando Cristo murió allí en la cruz, cuando dijo consumado es, el telón del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos partes. Allí donde venía el sumo sacerdote a intervenir y a ofrecer los sacrificios. Y hermanos, no es una coincidencia que hasta los días de hoy Él no ha permitido que esto ocurra en Israel. ¿Qué les parece? Porque Él es el Cordero de Dios y Él es el único medio para llegar al Señor. Un misterio, bueno, misterio para el mundo, para ellos, pero para nosotros no lo es, porque aquí estamos viendo el porqué de esta enseñanza. Esto quiere decir que ya el sumo sacerdote no tenía que ir detrás de la cortina, porque ahora Jesús era el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Esto significa que todo creyente tiene acceso directo al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y en la crucifixión se cumplieron cada ceremonia, cada ritual, cada presagio de la vida y de la muerte
del Señor Jesucristo para expiación. Consumado es, dijo nuestro Señor. Y cuando dijo esto, el plan de salvación ya está terminado. Todo, hermanos, lo que era necesario hacer para la expiación, todo estaba hecho en ese momento por medio de Jesucristo. Claro que faltaba la resurrección, y vino la resurrección. Era necesaria la resurrección como el sello para demostrar que su poder fue real. Pero lo cierto es que hasta ese momento el pecado ya había sido pagado allí en Jesucristo. Ustedes han visto en la historia de Estados Unidos, bueno, se cuenta, ¿no?, o se registra la vinculación del gran sistema de ferrocarril de Estados Unidos. Es decir, un grupo de personas comenzaron a construir desde el este hacia el oeste, pero otro grupo comenzó a construir desde California, que está en el oeste, hacia el este. Y llegó un gran día en que estos dos grupos, construyendo estas líneas para los trenes, pues se unieron en un punto. Bueno, ese día fue un gran día porque gobernadores de 2 estados estuvieron presentes en esa ocasión de gala. Una gran multitud para ver esa última pieza ser puesta para conectar a toda la nación. Y hermanos, usaron un clavo de oro y lo clavaron allí. Fue el último clavo para unir esta línea de tren o para los trenes. Y cuando se clavó ese clavo de oro, alguien en el público gritó y dijo: "It's finished, ha sido terminado". Y mis queridos hermanos, tantos años atrás escuchamos a Jesucristo en la cruz del Calvario decir: "Ha sido terminado", pero habló de un camino, de una vía mucho más importante, porque es la vía que nos pone a nosotros desde la tierra al cielo. Aquel sistema ferrocarril pues movía a las personas y mueve a las personas desde el este hacia el oeste o viceversa por todos los Estados Unidos. Pero mis queridos hermanos, este camino nos lleva al cielo, a la presencia misma de Dios. La gente ahora podía ir desde la tierra al cielo a través de Jesucristo el Salvador. Sí, es cierto que algunos incrédulos han dicho y dicen que Jesucristo realmente no murió, sino que se desmayó y que luego se volvió en sí mientras que estaba metido allí en la tumba. Pero hermanos, hay demasiados testigos y demasiada evidencia en la historia, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que la historia, no tenemos tiempo para decir todos los detalles, pero el centurión, por ejemplo, dio testimonio de esto. Los escritores, todos los escritores de los evangelios, hermanos, estos fueron hombres que dieron sus vidas, que pudieron dedicarse a ser buenos padres, buenos abuelos, a disfrutar la vida, y dieron sus vidas por mártires, como mártires, por decir que uno se levantó de entre los muertos. Los mismos judíos dieron testimonio también. Cristo mismo dio testimonio de que allí estaba resucitado. Y por supuesto, el apóstol Pablo, Pedro, Juan hablaron o no pudieron dejar de hablar, y mucho menos en sus escritos, de que Cristo había muerto y había resucitado. Cristo murió, pero antes, desde la cruz dijo que su obra había sido terminada, consumado. Y este fue quizás la exclamación más extraordinaria que se ha escuchado en toda la historia humana y que ha sonado a través de todo el universo, llegando hasta el tercer cielo. Ha sido terminada, completada, es perfecta la obra de redención de Dios al mundo. Y ahora, pues, obra del Espíritu Santo, guiar a los hombres a que vengan en arrepentimiento a Jesucristo por medio de la fe. Y mi pregunta para ti es: ¿estás seguro de tener la expiación de Cristo en tu vida? ¿Estás seguro de tener
en la vida eterna asegurada en Cristo. ¿Estás seguro de tener a Cristo en tu corazón y que todos tus pecados han sido perdonados? Si no es así, ven a Cristo, al único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni el más religioso, ni el más santo entre los hombres, podrá ir al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo, por medio de Cristo. ¿Quieres ir a Cristo en este momento? Quizás me estás escuchando a través de estos medios y estés pasando por algún momento difícil en tu vida. Quizás no conoces al Señor. De todas maneras te invitamos a que vengas a Cristo, al único que te puede salvar y levantarte de esa condición en que estás. También, aunque seas cristiano y conoces a Cristo, a veces nos sentimos frustrados con los problemas de la vida que nos azotan y podemos venir al gran Salvador, gran Pastor, que dio su vida por nosotros, y confiar en Él para que Él nos ayude y nos diga cuál es su voluntad. Pero debes venir con arrepentimiento, debes venir con deseo de cumplir su voluntad por encima de la tuya. Como dijo Jesucristo, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Quieres hacer eso en esta mañana? Que el Señor te bendiga.